Historia con sabor a café. Historia con sabor a café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente acá en este lugar, café tan lindo, frente al arroyo, una vista muy linda, un sol hermoso, pero lo más lindo es disfrutar un rico café y una linda charla que vamos a tener con Pedro Chirino. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas, todo bien, todo bien. Bueno, Muy bien. bienvenido, gracias por esta invitación, por asistir y bueno, por indagar un poquito en tu paso por el arte. Muchas gracias ¿No? a vos por la invitación, por el espacio. Y bueno, acá estamos, en este bello día, como decís vos. Pero si te tuvieras que definir, a ver, si te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentarías? Mirá con qué pregunta Sí, arranco. la tenías que haber dicho antes y ya Antes, la iba a pensar. Eh, Primero me considero una persona que busca crecer humanamente en un principio, Ujú, todo el tiempo justamente buscando crecer y bueno, ser una mejor persona a diario. ujú. Me defino como en ese camino y en ese proceso, entendiendo la vida desde ese lugar. Y después en todo lo que es más lo artístico, como un artista de circo independiente, que bueno, que se ha formado hace un tiempo y que está todo el tiempo en búsqueda de seguir creciendo también, Ujú. profesionalmente, artísticamente. Eh, Así que esa es un poco mi definición, pero primeramente humano, Humano, básicamente. Sí, humano, bien. sí, sí, sí. Y lo artístico atraviesa lo humano. Lo artístico atraviesa lo O lo humano, humano lo sí, artístico, no sé, sí, ambas. ambas cosas. Creo que lo artístico, el arte, El me ha sentir. hecho canalizar, procesar, transformar, transmutar un montón de cosas que me han sucedido o que suceden en la sociedad en general, que se pueden cortar a través del arte como un canal. Ujú, Así que siento que una va de la mano con la otra y la verdad que es una relación súper recíproca. ujú. Se retroalimenta todo el tiempo, esa parte humana con la parte artística. Así que siempre en búsqueda de ese camino, Ujú. sobre todo buscando el disfrute, que creo que es de las cosas más importantes. La entrega, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sentís sí, sí. cuando terminás un producto y lo largás, lo entregás? Está primero esa cuota de satisfacción por haber logrado como un objetivo que uno se plantea. eh, y después siento que a lo largo del tiempo lo que he podido crear con colegas, con compañeros, compañeras de trabajo, siempre ha sido buscando contar algo, decir algo y trabajar sobre conceptos específicos, sobre una problemática social, o tal vez no, sobre por ahí algo un poco más de la rama del espectáculo en sí, como lo poético, lo Ujú. circense. Eh, entonces, cuando terminamos de concretar un proyecto y lo podemos sacar un poco a la cancha, sentimos que estamos transformando un poco la realidad, transformando la realidad del que va a observar, transformando nuestra propia realidad también. Y, y es ese grado de satisfacción, primeramente. Y después esto que te decía recién, la verdad que disfruto mucho. En escena disfruto mucho estar, es un lugar para mí increíble, súper lindo, súper cómodo, donde no, donde me veo toda mi vida, básicamente, Mira, arriba de un escenario, así que cada vez que concretamos, sea una obra, un número, una performance, una intervención, eh, siento que estoy por donde quiero estar de alguna forma. que ese es tu espacio, tu lugar Sí, en el sí, mundo. sí, 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 sí. Y No me imagino de otra de forma. otra forma, Sí. qué lindo. Y en el proceso que uno va buscando para lograr esos objetivos o ese objetivo, bueno, hay un proceso determinado, ¿no es Sí, cierto? Que tiene subidas y sí, bajadas, sí, sí, sí. ¿no? Creo que lo más importante ahí es ser constante, em,
sobre todo eso, ser constante. También eh, estamos en un contexto que es trabajar en un país como lo es Argentina, como es nuestro territorio como provincia de Buenos Aires y demás, donde todo ese contexto y esas aristas que aparecen alrededor de un proceso creativo son las que pueden generar esas subidas y bajadas, sean esas aristas económicas, aristas emocionales, un montón de cosas. Eh, que por ese que el proceso sea primeramente laborioso. Ujú. Siento que hay que trabajar, eso está claro, sentarse, hacer silla, pensar, imaginar, probar, errarle, acertar. Y, y cuando empieza a suceder eso y sos constante, yo siento que el camino se va armando un poco con el hacer. Eh, y esos procesos son de los que más disfruto también, más allá después de la escena y decir, bueno, salimos a la cancha. Porque ahí también empezás a conocer con quién estás trabajando un poco más, El convivir. investigás, explorás y ese proceso creativo termina siendo también un súper aprendizaje. Adquirís conocimientos de todo tipo, cómo manejar ciertas situaciones, cosas que no te esperabas. Eh, Siento que el proceso creativo es de lo más también enriquecedor, Ujú. sobre todo para lo que son procesos creativos que a veces pueden ser cortos, pueden ser largos, pero que uno está buscando también realizar y realizarse eh, justamente para, bueno, nada, concretar ciertas cosas que uno tiene ganas de hacer. Así que bueno, en ese proceso está bueno disfrutarlo también y aprender a aceptar y convivir con todo lo que puede suceder en el camino también. Ujú. Vamos a contarle a nuestra audiencia, a la gente que nos está viendo y escuchando, que vos te dedicás no solamente al teatro, sino que también a la parte circense, Exactamente, ¿no? exactamente. Eh, eh, yo empecé con mis primeras clases que tomé, fueron talleres de teatro para jóvenes, allá por el 2014, 2015. Fue un poco lo que me inició en este camino artístico y en esos primeros años empecé a conocer también el mundo del circo y cuando lo conocí más de lleno me Te dedicaste, te enamoré, sí, enamoraste me del circo. enamoré de las artes del circo. Entendí igual obviamente que el teatro es la base de todo eso y el teatro me encanta, lo amo también. Eh, y a veces también no veo la cosa como una cuestión súper separada. Siento que todo está todo el tiempo Entrelazado. interrelacionado, exacto. Eh, y al mismo tiempo, bueno, pienso que el circo primero me dio un montón de cosas, más allá del arte en sí como disciplina. Me otorgó muchísimo empoderamiento en confiar en quién soy, en lo que hago, entender que el circo es familia también, conocí mucha gente, muchas experiencias y, y yo venía por ahí de una juventud en donde esas cosas por X razones no había podido como integrarlas, sobre todo esto de confiar en lo que soy, en lo que hago, y el circo me dio esa posibilidad ¿Mm? de repensarme desde ese lugar y fue súper, 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 súper lindo. En el momento en el que aparecí y se quedó en mi vida, fue como, Redescubrirte, sí, fue increíble, redescubrirte. increíble. Fue y es increíble. Ujú. Eh, ¿Empezaste desde qué edad dijiste? y en ese momento tenía 17 años. Ujú. Previo a eso, yo solo jugaba al fútbol, jugué acá en Racing. Actividades nada que ver con lo que vino No, después. claro, transcurría los encuentros de teatro porque, bueno, mi vieja es Mm. teatrera y entonces mi viejo también. Iba a los encuentros de teatro acá en el Teatro Municipal, entonces ya un poco siento que Ya venía un poco iba ahí. viendo, Claro. claro. No era algo que yo en ese momento siento y recuerdo, digo, no, la verdad que yo ya veía y me súper interesaba. No, la verdad que no. Siempre después llegaba a mi casa y me terminaba vistiendo o hacía algo teatral con mis 10, 12 años. Y bueno, y mi vieja siempre me decía, vos tenés que hacer teatro, vos tenés que hacer teatro, papá. Eh, pero bueno, hasta los 17 en el cual yo no terminé la secundaria, hice un viaje y,
Y en ese viaje, y después cuando volví, empecé a tomar esos talleres, me di cuenta que mi vida iba para ese lugar. Y desde entonces hasta día de hoy no conocí otra cosa en cuanto a lo que es trabajo y demás que no sea eh, hacer arte. Empecé por ahí más por el arte callejero y con el tiempo me fui profesionalizando más hasta hoy día poder tener producciones propias, dictar clases, seguir formándome y seguir formando gente. Qué interesante esto que están mencionando sobre el arte callejero también, Sí, ¿no? sí. Y es de donde vengo. La Ajá. realidad es que de donde vengo, 2015 hasta por lo menos hasta pandemia, siempre fui al semáforo. Por ahí, ya cerca de pandemia, empecé a dictar algunas clases que me permitían no ir tanto al semáforo, eh, pero siempre estaba, siempre hacía temporadas de verano por ahí acá y hacemos funciones acá en el parque. ¿Y cómo veías ese mundo? Y es Es- una cosa bastante, ¿cómo decirlo? Muy dual. Tenés de todo, no deja de ser la calle. Entonces, Ujú. muy buena gente, donde te responden de una forma muy linda, con mucha gratitud. Y después tenés la otra parte donde es cruda. Porque bueno, yo iba al semáforo y autos todo el tiempo pasando, públicos de 40 segundos, donde había tal vez 10 personas mirándote, y de esas 10 en verdad te miraban dos, y de esas dos te daba tal vez una, y te daban, me acuerdo en ese momento, 2 pesos, y vos Claro, aceptás esos 2 pesos porque sí. son las reglas del juego. Y eso, bueno, te pone en un lugar, viste, como en ese momento para mí estuvo bien y estaba bien, lo disfrutaba, por momentos no, pero en un momento empecé a entender que cuando yo hacía así y ponía en ese valor, ellos estaban eligiendo el valor de lo que yo estaba haciendo y empecé a tomar la decisión de que por ahí no quería eso para mi vida, ¿no? Te iba como frustrando. Y me iba frustrando, Sí, 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 te sí. iba quitando energías. Sí, 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 es dura la calle, es dura Ujú. porque por esto mismo, te encontrás con mucho y tenés que estar fuerte. A veces son 5 o 6 horas de semáforo, mucha gente que pasa y convivís con eso. ¿Vos crees que pasa acá en Olavarría o es una situación que puede llegar a pasar en cualquier otra ciudad? Porque hay muchos Sí, artistas callejeros en otras ciudades que, sí, bueno, Mar del Plata, por ejemplo, lo tiene, Buenos Aires, ni que sí, un hablar, montón. tiene. Eh, no, yo creo que es general, por ahí también depende mucho las personalidades si podés convivir o no con eso, o Claro. más o menos. Yo me considero una persona muy sensible, muy, muy Mm. sensible. Y lo hice, estoy hablando 2015 hasta 2020, pandemia también cuando empezamos a salir, 2021. 2022 viajé y también hice un poco, o sea, fueron 6 7 años de semáforo. Quizás en otras ciudades hay otras posibilidades para el artista callejero en cuanto a lugares, ¿no? Sí, lo que sí pudimos hacer acá con colegas es construirlos, eso sí. Claro. Más allá del semáforo, empezamos a ocupar los espacios. Ujú. Antes por ahí no se veía, en un momento fuimos mucho acá a la del Valle Brown, Mm. eh, o acá en Necochea y Brown también, y bueno, y montábamos los espectáculos ahí, ¿viste? Como ganar esos espacios, los no lugares, Claro. antropológicamente hablando. Eh, entonces lo pudimos construir y eso nos permitía también empezar a crecer desde otro lugar. Ujú. Porque bueno, ya pensábamos en una función de circo que es distinto a un semáforo de una rutina de 40 segundos. Eh, entonces, de alguna forma, lo fuimos construyendo ya desde ese momento hasta el día de hoy, en donde hoy el circo acá en Olavarría ha crecido muchísimo. Ujú. Muchas compañías, hay talleres de circo, eh, cada vez más profesionalizados, y eso habla también de que ese camino que hicimos hoy también está dando sus frutos, ¿viste? Ujú. Bien. ¿Qué se cuenta en un circo? En una performance de un circo, por ejemplo. Eh, y lo que quieras, Lo que quieras. lo que Lo que quieras. quieras. Yo Pero por ahí vos, por ejemplo, claro, que y a mí lo que me sucede es siempre buscar un poco decir algo, contar algo, ser un canal de comunicación.
Y a veces también depende un poco hacia dónde lo apuntes. Yo tengo por ahí los ciertos espectáculos donde entiendo que tienen una búsqueda un poco más proética, donde sí buscamos conmover al público y a la vez, bueno, tiene esa lista de que está lo proético del circo, Ujú. el truco y demás. Pero con el tiempo también le fuimos impregnando a eso el hecho de que el truco diga también, cuente algo, cuente una historia, cuente un tono, cuente una sensación, apelar a lo sensorial que puede generar eso. Ujú. Eh, Eso más como una especie de circo tradicional mezclado con un circo más bien contemporáneo, en donde ya hoy está más en auge, ¿viste? Ya se ve eso, que no es solo truco por el truco, Ujú. el truco y me hago cargo de la proeza, sino el truco me hago cargo, Va más allá, pero va un poco más allá. va más allá. Y después por ahí, por otra parte, mucho más contemporáneo, es donde el truco pasa a ser muy secundario. Ujú. La técnica se pone al servicio del mensaje, básicamente. Claro, Y eso es lo que más me gusta, en verdad. porque uno piensa en circo y piensa en truco, Exacto. ¿no? Y el circo viene de la mano de Claro, lo superhumano, de la claro, destreza, del que podía levantar un montón de claro, cosas, el que hacía equilibrio allá y estaba a 10 metros de altura, sin claro. red. Entonces, bueno, el truco, la proeza, el peligro, el riesgo que tiene el circo. Y con el tiempo eso parte también de la historia un poco general del arte. Eso en un Seguro. momento cambia, tiene que cambiar porque la sociedad cambia y va en búsqueda de otras cosas. Evolucionando, Sí, tal cual. mutando. Sí, 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 Es así. sí. ¿Tenés algún referente como para que vos digas, bueno, sí, me ayudó a crecer o me ayudó a construir? Tengo un proyecto referente, la verdad, Ujú. que son compañeros, compañeras, compañeros ahí de Buenos Aires, que es un proyecto que se llama Proyecto Migra. Ujú. Son un elenco de circo contemporáneo, ellos se definen como una plataforma de circo contemporáneo, que son quienes por ahí yo me encontré y me formé mucho con ellos. He tomado seminarios de sus profes, formaciones un poco más largas, y son los que más trabajan esta cuestión, la técnica al servicio del mensaje. Entonces los tomé mucho de referencia. Ujú. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El director de mi formación que hice de Aliados de la Gravedad, que es Tommy Socko, él también, junto con, bueno, con Blas Nielsen, Javi Bertero, son personas que me hicieron ver lo que estaba haciendo desde otro lugar, completamente distinto. Ujú. Antes entrenaba justamente el truco por el truco y todo técnica. Y en un momento me empecé a entender que lo que estaba haciendo igual también estaba comunicando otras cosas Claro. inconscientemente. Y ellos me dijeron, bueno, vamos a ponerle palabras a esto. Mencionalo. ¿Qué sentís que podés decir? ¿Qué sentís que estás diciendo con esto? Todo un desafío. Pero para mí que por ahí una de mis disciplinas y una de las cosas más me gusta es el malabarismo. Y el Ujú. malabarista, Sí, caja, exacto. acá, pum, truco, me hago cargo y así. Y hacer una Y entrada a un suelo y hacer un movimiento así claro, y hacer una pausa y mirar y más impensado, ¿viste? Y claro. lo empecé a aplicar, me acuerdo, en el semáforo, después ya en obras, después ya en otras cosas y ellos fueron quienes un poco me marcaron y yo los sigo. Romper con una estructura que ya la tenías Sí, incorporada. sí, 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 sí. Sí, eso fue un puente. En un Ujú. momento pasé de esa cuestión más estructurada, pasé por ese puente mediante esas formaciones y de ese proyecto a otra cosa completamente distinta. Distinta. Sí, sí. Bueno, vamos a contarle también a la audiencia que vos estás en un espacio independiente. Exacto. ¿Querés contar un poquito de eso? Sí, ¿Eh? mi primer Tu escenario, primer sí, escenario, que ¿no? es Chamula. Chamula es un espacio cultural independiente, estamos hace 10 años, 10, 11 años acá en la ciudad. Eh, y Chamula nos hizo crecer un montón. Yo creo que ese espacio es, eh,
a veces no, creo que no tomo dimensión de lo que hemos Es la logrado casa en estos propia, espacios. ¿no? Es Sí, la casa propia. sí, 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 sí. Eh, yo cuando me preguntan sobre Chamula, suelo contar como una especie de mini historia donde Chamula me permitió presentarme por primera vez en un escenario con una bermuda cortada a tijera y un chaleco con la remera de Callejeros abajo y me permitió hoy dirigir y tener inclusive un unipersonal de circo teatro con escenografía, con luces, y pasamos de eso a esto gracias al trabajo de un montón de personas eh, que confiaron, que creyeron y que abrieron las puertas de un espacio cultural para que muchos artistas de acá de la ciudad crezcan. Gracias. Yo tuve la posibilidad de dar talleres en Chamula. Me acuerdo en En, nuestros principios. en los principios, Sí, en los sí, principios, gracias. Bueno, acá tenemos el café para compartir. espectacular. Y realmente fue una experiencia muy, muy linda. Cuando estaban en la calle Dorrego o Coronel Coronel Suárez, acá en la casona. en la Sí, Casona, también, un sí. lindo lugar, Sí, precioso. un muy lindo lugar, sí. O sea, era ya una salita un poco más chiquitita. Y, y bueno, después volvimos acá a la Dorrego. Claro. Y después en pandemia nos dijeron que ya no más. Así que Buscar encontramos otro. este nuevo lugar. ¿Y cómo ves lo que tiene que ver con el arte, pero a nivel independiente, lo autogestivo? Y ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo percibís vos? O en su una buena conjunto, no sé. pregunta. Sí, porque es como que, yo digo, se está instalando de a poquito, ¿no? Lo autogestivo. Sí, sí, sí. ¿Mm? Está bastante en auge la cuestión del emprendimiento. Del emprendimiento. Yo siento que eso no digo igual porque no es igual, sí es símil en cierto sentido. Emprender algo en base a justamente de una forma más independiente por fuera de que alguien venga y te diga, bueno, toma esta plata Exactamente, y empezá tu negocio. tal cual. Y ese laburo independiente, yo creo que lo primero que hace es te enseña y te pone a hacer un montón de cosas que vos no sabías que podías hacer. Ujú. De todo. Desde soldar, Claro. cortar una chapa, Pintar, hasta aprender cómo se maneja una consola de MX, claro. hasta plantear una escena, hasta cómo crear y armar un cronograma de una varieté. O sea, Todo. de todo. Pasás por todo. Por todo. De Por pronto todo. sos soldador, de pronto sos carpintero, y de pronto sos productor, y de pronto estás dirigiendo, y de pronto sos intérprete. Y así. Ujú. Yo creo que el mundo, en el caso de las artes del circo, del teatro Ujú. independiente, así, vas todo el tiempo haciendo un Zigzag. poco de todo, sí. Por ahí ahora ya después de tantos años, algunas cosas de a poco aflojaron. Entonces vos decís, bueno, nosotros ya en cuanto a infraestructura le metimos un montón al nuevo lugar, entonces cada vez es un poco menos. Siempre hay algo para hacer, pero bueno, cada vez un poco menos, entonces te puedes dedicar a lo que más te gusta, Claro. que es actuar, dirigir, Claro, porque lo producir. otro te quita tiempo. Te quita Los mucho primeros tiempo. años era, o sea, me acuerdo que era estar en la cocina atendiendo, Claro. cantina, vendiendo pizza y ¿qué hora es? En 20 minutos tengo que salir yo a escena porque éramos Claro. todos Sí, artistas y sí. autogestión, independiente, no es que no, le pago a este artista que venga y se Claro. suba o que vengan acá a la cocina, les pago y yo me subo. Imposible. Posible. Entonces, bueno, era servir la pizza, calcular 10 minutos, entrar en calor y salir, hacer un sketch, hacer un Sí, número. porque ahí está lo difícil también, porque salías de Sí. un lugar que nada que ver a lo que estaban preparando y meterte en el personaje y salir a escena, o sea, Sí, sí. romper una cosa para construir la otra. Sí, 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 sí. Y en ese momento, me acuerdo que era obviamente más al principio. También igual, bueno, hacíamos mucho humor, me acuerdo, Ujú. y lo disfrutábamos un montón, un montón. Después cuando tocaba hacer, no sé, cierres de año de los talleres,
y armábamos obras más concretas, obviamente ahí tal vez no hacíamos cantina previo para poder estar metidos en la obra y después sí, pero después ya salías, aplauso, muchas gracias, te cambiabas y a la cocina. Claro, Y te venían a comprar pero vos estabas recién actuando, sí, soy el mismo. claro. Muy del circo también, ¿viste? El pochoclero después lo ve que es el Sí, acróbata que está allá tal cual, arriba o el que en cobra el la entrada. trapecio. Sí, tal cual. Pero no Eh, tenías ese minutito, 5 o 10 minutos como para disfrutar el claro, aplauso, disfrutar con el público, ¿no? era un poquito, ¿viste? Hasta ahí, pero al rato, che, vamos, nos sigue pasando hoy día, no es que no nos pasa. Ujú. Eh, Pesa menos. pasa un poco menos, ¿viste? Nos intentamos organizar distinto, pero sí, termina la obra y al ratito estás ahí cocinando algo. Em, Pedro Chirino, sin circo y sin teatro. ¡Oh! No. Eh, Mira, escucho la música. Sergio, sin circo y sin teatro, viviría en una playa en Brasil, Ujú. sembrando y cosechando su comida, intentando, por lo Intentando. menos. Sí, sí, Sí. sí, sí. En algún momento creo que lo voy a hacer cuando me Ujú. canse de tanto, o tal vez en el sur, o tal vez en Córdoba, no lo sé. Ujú. Pero esa cuota y esa parte mía está. Me encanta la tierra. Cuando era más chico por ahí estaba más en contacto con eso. Eh, Creo mucho en esa cosmovisión, más bien de entendernos como parte del todo. Ujú. Y por fuera de lo artístico, sí, ese es un lugar para mí increíble. Ese es tu lugar en el mundo, sería, sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso siempre que puedo viajo, en el verano en general voy a hacer temporada al sur, Ujú. allá trabajo en una carpa de circo, o también en las plazas y demás. Pero lo que más me atrae de eso es el lugar, estar donde estoy, poder ir al río, poder conectar con el bosque. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en carpa de circo? Es hermoso, Porque es diferente a sí, lo que haces acá. sí, sí, Supongo que debe tener otra rutina, otra... sí, sí, sí. También es laborioso, sí, lo que tiene es que es la casa del cirquero. Claro, Es como, vos decís circo y lo primero que se te viene, supongo que es la carpa. claro. Hoy hay un montón de tipos de circo, donde está este más circo más de sala que se le dice, más de caja negra a la italiana, Ujú. y después está más en lo que es carpa, que primero bueno, esta última temporada fui también un poco antes y estuve como carpero, entonces armando la carpa, también siguen aprendiendo mucho más de lo que es un armado de una carpa de circo, y todo lo que eso conlleva. eh, y implica un estado un poco más, no sé si llamarlo alerta, pero más disponible, porque es una infraestructura no inestable, pero que de alguna forma no Sí, es no, un lugar exacto. así como acá, ¿no? Una sala que está ahí, tenés que ver que si hay mucho viento, que si llueve, Ujú. que bueno, cómo manejar las personas, por dónde se sale, dónde se entra, estar atento a cómo está la lona, se tensa, no se tensa, si hace mucho calor, si hace mucho frío. Eh, y después más allá de lo de que es infraestructura y eso, la carpa es el sueño, ¿viste? Ujú. Tuve la posibilidad de conocer y trabajar en 3 carpas distintas con un tamaño símil. eh, y mi gran sueño el día de mañana es trabajar en una carpa por ahí, en una compañía más grande. Eh, que sé que en algún momento lo voy a Lo vas a hacer. lograr. Sí, sí, sí. Lo vas a Siento que lograr. sí. Me siento con la capacidad y Sos joven, tenés camino sí, por delante, sí, 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 sí. seguramente, Sí, sí. sí, sí, sí. Así que bueno, es un objetivo lindo. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, ojalá vamos a ver qué pasa, pero es algo que siempre también soñé. Pude cumplir y siempre quise, quiero actuar en una carpa de circo. Lo pude cumplir y siempre apunto cada vez un poco más alto. ¿Circo establecido en un lugar determinado o te gustaría recorrer No, me o gustaría recorrer. recorrer? Sí, sí, me encantaría vivenciar eso.
He hablado con colegas que lo han hecho, hay experiencias buenas, no tan buenas, para tampoco romantizar un poco ese mundo porque, bueno, vivís Mm, justamente de gira, casilla y todo lo demás, y depende de tu trayectoria, ¿viste? A veces compañías que pagan menos, pagan más, que las condiciones dependen mucho, eso es una realidad una gran concreta, familia sería eso. sí. Pero esa experiencia siento que me encantaría hacer una buena temporada fuerte y ¿Y te, moverme con y eso. te han llegado propuestas así de... No, porque en verdad eso es, vos tenés que castiñar, Ajá, sí. claro. Por más que nada, más hoy como el abanico es tan grande de posibilidades en cuanto a red social de llegar, entonces ya las compañías no, más a la antigua que vos decís, bueno, voy a ver Claro. estos espectáculos o busco artistas, ahora al revés, el artista te das cuenta que, no sé, lo que es Instagram y demás, eh, vos a ir en búsqueda, che, me gustaría trabajar en esta compañía. Y mandas tu casting con video, tu CV y demás, Ujú, y ahí se te abren las puertas. ujú. Y bueno, y ahora estoy como en un proceso de creación para ir en búsqueda de eso. No este año, pero seguramente el año que viene. Bien. Eh, Así que bueno, Bueno, vamos a ver qué Pedro, pasa. bárbaro. Muchas gracias Gracias, por Marcelo. hacer un recorrido y un abanico así rapidito por tu carrera, tu profesión, lo que a vos te gusta y que tenga muchos éxitos también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la invitación y un placer. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes que nos están acompañando del otro lado. Pedro Chirino, artista independiente, y nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene.